Buenos días a todos los hermanos. Dios les bendiga. Hermana Reina, no me prende la luz, porfa. Por acá prende la luz, por favor. Hermanos, me estoy poniendo nervioso. Bien, está con nosotros el hermano José, pastor de la iglesia de Tlacuapa. Hermano, ¿ya están los guajolotes listos? Pares, hermano, muchos hermanos no lo conocen, le queremos recibir, darle bienvenida, sienta un abrazo bien fuerte de parte de todos nosotros. Gracias, hermano. Bienvenido. Bien, está con nosotros el hermano José, su esposa, la hermana Guille. Qué bueno verle, de verdad que lo disfrutamos mucho. Gracias. Por acá. Bienvenido. Bienvenido. Está con nosotros también una persona que hoy nos acompaña por primera vez, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Iraíz Román Giles. Iraíz Román Giles. Nos da mucho gusto, Iraíz, que esté con nosotros otra vez. Bienvenido. También por ahí atrás está hermana Susi. ¿Nos quiere presentar quién la acompaña ahora? Ah, qué bueno. Bienvenida, doña María, nos da mucho gusto verla y tenerle. Qué bendición. ¿Alguien más por acá? Bueno, bienvenidos. Hoy nos acompaña mi tía Alicia. Bienvenida, tía. Bien, hermanos, vamos a considerar hoy un tema bastante importante, bastante interesante. Y quisiera que ustedes abrieran sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo número 20, en el versículo número 24. Hechos 20, 24 y Efesios 3, 2. Cuando lo hayamos encontrado, creo que si nosotros permitimos de verdad abrir nuestro corazón, tener un corazón receptivo, permitiendo que el Espíritu Santo de verdad nos comunique esta parte de la palabra de Dios, seremos profundamente enamorados de Dios, agradecidos de Dios, saber nuestra posición en Dios. De verdad algo va a cambiar hoy en esta mañana. En Hechos 20, 24 dice la Biblia lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y escuchen esto, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Impresionante versículo. Wow. Efesios 3:2 dice algo diferente. Efesios 3:2 dice esto impresionante también: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ese es el 3, pero vean el 2. Si es que habéis oído de la administración, en griego quiere decir oikonomos, que no es otra cosa que economía, y esa economía se debe de administrar. Administrar dice lo siguiente: la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Qué palabra, de veras. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios eterno, creador del cielo, de la tierra y de todo, Señor, lo que existe, qué maravilloso saber que tú eres nuestro Dios. Padre, necesitamos cada día más de ti. Ayúdanos, oh Dios, a romper los límites, Señor, que nosotros mismos nos hemos puesto a causa del temor por la presencia del pecado en nuestras vidas.
Padre, hoy que sabemos acerca de la administración de la poderosa gracia de Dios, Señor, hoy nosotros podemos entender que nosotros no tenemos límites, que es necesario, como dijo el profeta Isaías, como se ha pagado, oh Dios, todo con la muerte de tu Hijo Jesucristo. Hoy nosotros tenemos el maravilloso privilegio de poder ensanchar nuestras limitadas y estériles mentes, de manera, Señor, que podamos ver, Señor, la manifestación de tu Hijo amado, Cristo Jesús, 24 horas al día, Señor, minuto a minuto en nuestras vidas. Ayúdanos a entender, por favor. Llénanos, oh Dios, de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, oh Dios, a que en todo momento podamos renunciar, Señor, a la mente natural que nos ha tenido esclavizados como ídolos, sin poder mover, sin poder hablar, sin poder ver, sin poder ayudar, sin poder clamar, sin poder oler ese olor fragante, Señor, de la muerte de tu Hijo, para libertad de todos los seres humanos. Ayúdanos, oh Dios, a cambiar todas las perspectivas mediante, Señor, el crecimiento de la semilla de tu palabra que transforma todos los corazones de cada uno de los seres humanos. Guárdanos, oh Dios, en esta mañana, y te pido, Señor, que tu presencia esté con nosotros. Que sea el poder del Espíritu Santo que nos hace ir, Señor, de victoria en victoria, mirando, Señor, la gloria tuya mediante tu palabra. Guárdanos, oh Dios, de nosotros mismos, Señor, porque tenemos temores, tenemos prejuicios, tenemos angustias, tenemos ansiedades. Ayúdanos, oh Dios, a quitar todo esto que corrompe, Señor, nuestro diario vivir. Y ayúdanos, oh Dios, a permitir que el conocimiento de tu palabra, Señor, nos permita mantener una buena, excelente y perfecta comunión contigo. Lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro amante Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse. Estos versículos del apóstol Pablo está escribiendo en el libro de los Hechos, y Pablo está escribiendo en la carta a los Efesios, y hay algo muy importante, y eso es la administración de la gracia de Dios. Y hoy quisiera compartir algo con ustedes, y quiero aterrizarlo con un concepto totalmente que es muy común, que todo el mundo lo conoce, y es acerca de, el tema de esta mañana es todo incluido. Hermanos, dentro de lo que es la agencia de turismo, normalmente los hoteles de gran turismo, los hoteles de mucho lujo, manejan un concepto que se llama all inclusive. Y ese all inclusive, en inglés, todo incluido, quiere decir que si tú has pagado tu reservación, si has pagado tu estancia en algún hotel de esta naturaleza, está absolutamente todo incluido. Y de repente a veces uno no entiende eso, y uno paga un hotel de esos, y después anda uno por ahí y quiere pagar en el restaurante y dice: no, señor, eso está pagado. Estás en la alberca, pides un refresco y le quieres pagar al mesero y dice: no, señor, eso ya está pagado. Y es impresionante que quisieras tener un estómago con un doble tanque, porque hay tanta comida que dices tú: wow, ¿de dónde salió tanta fruta? Tantos tacos de diferentes maneras, tantos temas. Un restaurante acá es mexicano, otro es italiano, otro no sé qué es. Y tú dices: wow, ¿y a dónde me voy a comer? Hay algo muy interesante, y no sé, parece que cuando hay mucho, tu estómago parece que se hace chiquito. Comes bien poquito. Cuando es muy bueno, comes poquito. Pero cuando es cualquier garnacha, échale y échale, y parece que no tiene uno fondo. Hermanos, eso mismo parece en la vida de los cristianos. Muchas veces cuando es la palabra, ¡ay!, rápidamente les llena y dice: nos vemos de aquí entre 2 o 3 meses. Pero cuando es cualquier bagatela, ahí uno se siente que de verdad el Espíritu del Señor está presente. Y eso no es cierto. ¿Saben? Es interesante lo que hoy quiero comunicarles. La palabra de Dios habla del todo incluido. ¿Y qué es el todo incluido? Es la gracia de Dios. El apóstol Pablo
de alguna manera bastante interesante, le recomienda no tan solo a los corintios, al propio Timoteo. Y en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo número 6, les dice en el versículo número 1: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Saben que son personas tan impresionantemente especiales delante de Dios? Que son personas tan impresionantemente importantes delante de Dios. Y quiero decirles que esto de todo incluido está en la gracia de Dios, y que de alguna manera Pablo está escribiendo porque a lo largo de la humanidad no ha aprovechado ni se ha enterado ni siquiera qué significa la gracia de Dios. Entonces, estaré hablando acerca de esto. No sé si hoy voy a terminar este mensaje, no me importa si no lo acabo hoy, lo continuaré luego entonces, pero sí quisiera saber de esto. Así que, hermanos, en 1 Corintios capítulo número 1, versículos del 4 al 9, ahí vamos a centrar nuestro tema, y quisiera que ustedes pudiesen mirar en 1 Corintios 1, del 4 al 9, acerca de esto. Hay un boleto que se pagó y se llama gracia, para llegar al versículo 9 y encontrarnos con un acto que se llama comunión. No se puede tener comunión con Dios si primero no se ha recibido el perdón mediante la gracia de Dios. Me gusta cómo es el apóstol Pablo, y me gusta cómo él está invitándote a reaccionar y a cambiar muchas cosas. Y dice en esto lo siguiente, pero antes quiero decirte lo que leímos en el capítulo número 12, y dice en el versículo número 2, dice la Biblia: ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba? ¿Cómo qué? Llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. ¿Sabes qué profunda ignorancia hay en ser como un ídolo mudo? ¿Sabes? A un ídolo, yo nunca he visto en mi vida un ídolo caminando. La Biblia dice en el Salmo 115 todas sus características, y luego termina diciendo esa parte del Salmo 115: y semejantes a ellos son todos los que los hacen, y los que en ellos confían se parecen. Y cuando tú vienes a la gracia de Dios, tienes un privilegio impresionantemente maravilloso, de manera que ya no eres un borrego que te lleva por donde quiera, incapacitado por muchas cosas. La gracia de Dios es la que da vida, y da vida en abundancia, y empieza a transformarte en todos los sentidos. Y es por eso que yo quiero hablarte de esto en esta mañana. Dice la Biblia en 1 Corintios 1, del 4 al 9, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque todas las cosas, porque, escuchen esto, muchas veces nos quejamos, la gente tiene mucha queja en la boca. Se queja porque le va mal, se queja porque no entiende, se queja porque todo le pasa. Y hay tantas quejas en la vida. Pero eso no es un asunto de Dios, es un problema de Dios. Es un profundo problema de falta de interés. Pero dice la Biblia: porque en todas las cosas, no dice vas a ser, fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Y ahorita vamos a ver todo eso. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación, eso sí, porque eso depende de usted, de nuestro Señor Jesucristo, en el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos como a la cereza del pastel. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión.
a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esto cambia todos los paradigmas, todos los estereotipos, y esto de verdad que trae bendición. Quiero decirles que no hay nada más gratificante y exquisito que poder ocuparte de las cosas que tienen carácter de celestial. Rebota uno a veces, muchas veces rebota uno y rebota uno, cuando no entiende lo que uno está diciendo. Hace un tiempo miraba en un comercial como un investigador puso un gran espejo resistente a los golpes allá en la selva, y miraba como un chivo o una cabra se embestía y no entendía por qué. Miraba como un animal de alguna fiera se enfrentaba consigo mismo y no entendía. Era un espejo. Muchas veces nosotros no entendemos lo que la palabra de Dios dice y nos rebotamos en ella. Si nosotros entendiéramos, qué maravillosa sería nuestra posición como cristianos. Así que creo que hoy valdrá la pena que pienses en lo que tiene carácter de eterno. Los cristianos no estamos llamados de ninguna manera a vivir y a ocuparnos todavía en lo natural. Pablo decía que este cuerpo que se vaya desgastando, eso no importa mucho, pero el espiritual que vaya creciendo, eso es lo que vale. Así que el encuentro que el apóstol Pablo cuando era Saulo tuvo con el propio Jesús fue profundamente impactante y capaz de liberarlo de todo argumento edificado durante muchos años para implantar los cimientos y fundamentos nuevos de la gracia de Dios. Pablo, cuando antes llamado Saulo, era un hombre fiero, era un hombre perseguidor de la iglesia, era un asesino intelectual, era un hombre que privaba a la gente de buscar a Dios y alabar a Dios, hasta que se encontró con Cristo y le dijo: dura cosa te es dar cosas con él. ¿Por qué me persigues? Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y estaba persiguiendo al mismo Dios. Entonces, hermanos, cuando él tiene un encuentro personal, esto es lo real, permitirse tener un encuentro personal con Dios, y eso cambiará todos los paradigmas del ser humano. Así que, hermanos, la gracia de Dios es que el mismo Dios, que es el mismo Dios. Uno a veces escucha, y yo he dicho también que, por ejemplo, la gracia es el favor inmerecido, pero hay algo que va mucho más allá. La gracia de Dios es el mismo Dios a favor del hombre. Es el mismo Dios a favor del hombre. Así que nosotros jamás, como el apóstol Pablo, jamás hubiese imaginado ni siquiera que sería tan sublime, tan majestuosa y tan gloriosa, que al verle soltó todo aquello que le daba cierta identidad y cierta reputación para abrazar al propio Dios y jamás dejarlo. Pablo era un hombre que dice en su carta a los Filipenses, en el capítulo número Filipenses capítulo número 3, dice Pablo en el versículo número 4: aunque yo tengo también en qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y luego dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, y escuchen esto, por la excelencia del conocimiento de Jesucristo mi Señor,
apréndanse este pasaje porque hay un montón de locos llamados mesiánicos que están queriendo volver a las prácticas. Y Pablo dijo, wow, cuando me he encontrado con Cristo, todo lo que yo era, las prácticas que tenía, los ritos que tenía, la basura que tenía, la he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Qué interesante es poder considerar esto. Ahora Pablo, el que sí era judío, del linaje de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, instruido, esas formas él las dejó absolutamente todas para ahora sembrar los cimientos de la poderosa gracia en su corazón y constituirse en un apóstol llamado de parte de Jesucristo. ¿Sabes? Otra cosa, para ser apóstol se necesita haber visto a Cristo, ser llamado particularmente de Cristo. Y hoy se ha dado toda una revolución rara. Pero bueno, ¿saben? Las cosas cambiaron y cambiaron para bien. El Señor nos ha dado la oportunidad de tener en Él todo incluido. Así que fue la palabra de gracia inspirada del propio Dios quien pudo poner a 1000 el propio corazón de Pablo e ir justamente en esa dirección. Y si ustedes pueden mirar, quiero otra vez leer este Hechos capítulo número 20 y el versículo es el 24. Dice la Biblia, pero de ninguna cosa hago caso. ¿Sabes cuántas cosas estorban al cristiano? ¿Cuántas cosas buscan seducir al cristiano, mantener ocupado al cristiano, distraer al cristiano de poder comunicar la gracia de Dios a otras personas? Muchas nuestras múltiples ocupaciones, mucho que nosotros nos las pasamos escuchando nuestros propios argumentos, nuestras propias justificaciones, cuántas cosas, tus propias necesidades, tu propia vida. Pero acá Pablo dice, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera y no como con frustración. Mucha gente sigue su vida y persigue lo que él piensa y termina frustrado, amargado y con una vida profundamente vacía, una tragedia eso. Dice, y el ministerio que recibí de Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Sabes? Alguien escribió esto, yo no sé quién lo escribió, pero escucha esto. El evangelio de la gracia de Dios es la propia mayordomía de la gracia, a fin de impartir a Dios a las personas con miras a que le disfruten en todo momento. Ese es el evangelio. El evangelio es ser el administrador. A ti, desde el día que tú aceptaste a Cristo, te dieron la oportunidad de ser un administrador del propio Dios, de la economía del propio Dios. Fuiste enriquecidos por el propio Dios. Cuando Cristo vino a tu vida, vino el propio Espíritu Santo, el mismo Cristo y el mismo Dios, dice Juan capítulo 17, siendo todos uno en Él. Y si tú puedes mirar qué tipo de persona tú eres, puedes entender conforme no lo que tú piensas, porque uno siempre a veces tiene conceptos muy raquíticos de uno mismo en el sentido de la vida espiritual. Pero cuando tú sabes lo que Dios piensa acerca de ti, la Biblia en repetidas ocasiones en Corintios, el apóstol Pablo está diciendo, o no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo, o ignoráis que vosotros sois templos de Dios. Pues vosotros sois eso, templos del Dios viviente. ¿Te imaginas qué privilegio es esto? ¿Cómo has cambiado de ser una persona que antes solamente era un cristiano nominal, que asistía por asistir, que pensaba que con eso era suficiente, que nunca metía un dedo para las cosas de Dios? No, ahora es diferente. La gracia de Dios causa en un cristiano nacido de nuevo una profunda revolución que no lo deja estar en paz.
no lo deja mantener su boca cerrada para no hablar de las cosas maravillosas que Cristo ha hecho en él. Siempre está hablando, siempre está confesando lo que Dios ha hecho en él. Y esto es el Evangelio de la gracia de Dios, es la mayordomía. ¿Sabes? Nosotros somos mayordomos de las cosas que Dios ha puesto acá, para darles a otros, para que disfruten nosotros, todas las personas, de las cosas de Dios. Por eso dice otra vez, quiero leer otra vez Efesios, los dos pasajes que leímos al principio, en Efesios capítulo número 3, el versículo número 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. Y ahí está, y no tan solo es eso, hermanos, sino que Dios nos ha enriquecido con la gracia de Dios para poder compartir a todos aquellos que de repente no la conocen. Y bien, hoy nosotros podemos pensar esto. Hablar de la gracia de Dios es hablar de la misma realidad de Dios viviendo en el hombre y viviendo en el hombre para llevarle a una nueva llevarla nueva mediante la posición de la comunión con Dios mediante Cristo. Entonces tú te enteras cuál es la posición que hoy como cristianos tenemos, hasta dónde podemos alcanzar como cristianos, qué es lo que podemos ser como cristianos, cómo es que podemos hablar como cristianos. Bueno, la palabra de Dios está diciendo algo muy importante. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que me fue dada en Cristo Jesús. No hay cosa más maravillosa que una persona tenga una reconciliación con Dios, que pueda hacer las paces con Dios, que pueda recuperar la posición mediante el conocimiento de su palabra. Pablo se convirtió en el apóstol al ser llamado por el propio Dios y pudo experimentar lo que alguien define de la siguiente manera. Otra vez, el evangelio de la gracia de Dios es la mayordomía. El mayordomo, él fue el que siempre estuvo ministrando a toda la gente, a todas las iglesias, tanto a Corinto, tanto a Roma, a Éfeso. Él estuvo ministrando, él estuvo dando a conocer lo que era la gracia de Dios. ¿Sabes? Dejó de predicar los rituales, dejó de predicar las obras. A los propios Gálatas en determinado momento le dijo: ¿tan necios sois? ¿Sabes qué es ser un necio? Un necio es ser un tipo consciente de que lo que hace, que está haciendo mal, y lo sigue haciendo. Tan necios sois, que habiendo comenzado en el Espíritu, vas a terminar otra vez en la carne. Entonces Pablo siempre estuvo encaminando al hombre a que reaccionara a la gracia que es en Dios. Y cuando tú has entendido que Dios te dio un boleto para tener comunión con su Hijo mediante la muerte de su Hijo, ahorita verás cómo te ha llenado de tantas cosas maravillosas. Pablo entonces se convirtió en eso. Y en 1 Corintios 1:4 dice la palabra de Dios que da gracias a Dios por aquellos que conscientemente están viviendo en esa maravillosa realidad. Hombres y mujeres que virtuosamente primero se permitieron recibir la palabra, posteriormente se permitieron entender la palabra, y luego, antes que el enemigo la pudiese robar, atesoraron la palabra. Y esa palabra los convirtió en hombres y mujeres de alto impacto y bajo costo. Y usted dirá: ¿y qué quiere decir eso, hermanos? Esto es muy importante. Fíjate bien, si tú puedes mirar esto que acabo de decir, es algo que está en Mateo capítulo número 3. Nosotros en las conferencias que hemos estado viendo los domingos por la tarde y los viernes por la tarde, hemos estado viendo que solamente cuando una persona se permite escuchar la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios y atesorar la palabra de Dios, entonces es cuando esa gente de verdad cambia.
mientras no pasará nada. Hará todos los esfuerzos posibles, habidos y por haber desde su perspectiva, pero nunca cambiará. Nunca irá a ningún lado. Jamás llegará a ningún lado. Pero cuando una persona primero se permite recibir la palabra, no importa si no la entiende, empieza a creerla y luego empieza a entenderla, y luego esa persona atesora la palabra, porque si no atesoras la palabra en tu vida, ¿sabes? Jesús dijo puntualmente quién es quien te roba la palabra. La Biblia dice que se llama Satanás, y él te roba la palabra. Y entonces cuando una persona no atesora la palabra de Dios en su corazón, se convierte en una persona de bajo impacto y de altísimo costo. ¿Sabes? Cuesta mucho, y te digo esto, cuesta demasiado que la gente no atesore la palabra. Tanto cuesta que el hombre no atesore la palabra, que fue el mismo Hijo de Dios quien tuvo que venir a pagar la equivocación del pecado de Adán y Eva. A ellos se les dio una palabra y a ellos se les pidió que de todo árbol podían comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comieran. ¿Cuánto costó? Demasiado costó. Hoy es lo mismo. Uno puede predicar 50,000 sermones, eso es caro, y produce bajo impacto en quien no atesora la palabra para él mismo. ¿Por qué? Si tú supieras cuántos problemas nos pudiésemos evitar los pastores si toda la congregación recibiera, oyera y atesorara la palabra. ¿De cuántos problemas escaparían ellos mismos en sus propias vidas? Porque la palabra de Dios es el mapa inerrante de Dios. ¿Sabes? Y cuando uno no atesora la palabra, se convierte en un hombre de muy bajo impacto. Nunca testifica. Siempre está haciendo un montón de pecados. Si la Biblia dice, no seas adúltero, ya le conocieron a otra señora. Le dice, no sea borracho, ya está metido con una botella. Le dijeron, no sea chismoso, ya está metido. ¿Por qué? Es un impacto que está haciendo al revés en su vida. Siempre no van de victoria en victoria, van de fracaso en fracaso, aún escuchando la palabra. ¿Por qué? Porque no la atesoró, porque se permitió que se la robara Satanás. Nosotros debemos de ser hombres y mujeres de alto impacto y de muy bajo costo. Entonces nosotros debemos de entender esto. ¿Gracias a qué? Piensa en eso. Piense cómo es eso. Permítase hacer eso. Escuche lo que la palabra de Dios dice a través del apóstol Pablo en esos poquitísimos versículos del 4 al 9 de 1 Corintios 1. Permítase eso. Dese ese lujo de vivir las cosas al nivel de como Dios lo quiere. Entonces nosotros no necesitamos ser cristianos de bajo impacto y de alto costo. Dejando, hermanos, así de ser hombres y mujeres de alto costo y de muy bajo impacto. ¿Cómo eso se hace posible? Viviendo conforme a la gracia que nos ha sido dada por medio de Dios, por medio del Señor Jesucristo, mediante hoy el Espíritu Santo. Pero todo esto no hubiese sido posible si primero, antes que todo, no hubiese uno permitidose oír. Hermanos, hoy tiene el privilegio de oír la palabra de Dios. Hoy tiene esa maravillosa oportunidad. Es como la mejor oportunidad, y creo que es la mejor oportunidad de tu vida. Algo que si tú lo oyes, tú lo crees, tú lo entiendes y tú lo atesoras, cambiará tu vivir, cambiará tu existencia, cambiará tu rumbo, cambiará absolutamente todo. Pero luego ves, vamos a ir a algunos argumentos aquí bíblicos para que tú sepas cómo lo estás haciendo. Si tú puedes mirar 1 Corintios del 1 al 10, en esos 10 escasos versículos se menciona
10 veces el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Desde el versículo número 1, Pablo, llamado a ser apóstol, ¿de quién creen? De Jesucristo. De Jesucristo. ¿Sabes qué? ¿De quién te estamos predicando hoy? De Jesucristo. Y de todo lo que tienes, mediante la gracia de Dios, en el propio Jesucristo. La gracia se hizo manifiesta. Dice la palabra de Dios en Juan 1:1. ¿Y el verbo? ¿Y el verbo qué? La palabra se hizo carne. Y el versículo 14 de Juan 1:14, dice algo bien lindo. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y escuchen ustedes esto. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes? No deberían de existir cristianos con áreas vacías en su vida, pues Él es la plenitud de aquel que todo lo llena y en todo. Les he dicho muchas veces, una madre cuando sabe que su hijo no comió bien, empieza a pedir a la media hora después de que terminó de comer una moneda para ir a comprar una cháchara a la tienda. ¿Cierto o no es cierto? Un cristiano cuando no llena bien el gusto de la palabra en su corazón, siempre tiene el gusto de ver qué es lo que va a hacer en su vida y qué es lo que le va a hacer, porque su corazón tiene necesidad de algo. Nosotros necesitamos estar pensando con claridad, con claridad, con claridad. Esos 10 versículos de 1 de Corintios hablan 10 veces del mismo Señor Jesucristo. O sea que nuestro mensaje debe de ser absolutamente cristocéntrico. Eso es lo que hará la diferencia, eso es lo que traerá a la gente, eso es lo que cambiará nuestra forma de vivir. Pero hay todavía cosas que hacer. Así que, hermanos, en estos 4 versículos, en estos 5 versículos que estamos viendo, tenemos 4 argumentos, tenemos 4 recursos importantes que usted jamás debe dejar de meditar en ellos y dejarlos pasar en su vida. Número 1, un argumento que tenemos en el versículo número 4 es la gracia de Dios. En el versículo número 5 y 6 tenemos los dones del Espíritu Santo y la gracia de Dios. En el versículo número 7 tenemos la seguridad en Cristo Jesús. Y en el versículo número 9 tenemos la comunión con Cristo, la comunión con Dios. Esos 4 argumentos, si te permites escuchar el mensaje de hoy, si te lo llevas a tu casa, si lees la palabra de Dios, si lo estudias, encontrarás tu vida que de verdad comenzó a cambiar. Ahora bien, la gracia de Dios. La gracia de Dios no tan solo es un regalo inmerecido, es el propio Dios en tu vida, al cual tú le puedes decir, te quedas fuera, o puedes decir, entra a mi corazón. Dios es todopoderoso, pero nunca jamás puede rebasar la barrera de tu voluntad para recibirlo. ¿Sabes? Nunca hará nada que tú no le permitas en tu vida. Nada. Y quiero decirte que su gracia y el Espíritu Santo, mediante el haber aceptado a Cristo como tu Salvador, podrán revolucionar tu vida. Porque si tú te das cuenta otra vez, en 1 Corintios, en esos primeros 10 versículos, el eje central se llama Jesucristo. No se puede hacer nada si primero Él no está. Así que veamos la gracia de Dios. Este regalo incalculable, este Dios incomprensible, este Dios indescriptible, es el que quiere estar ahí. En Efesios 2, 8 y 9 dice la palabra de Dios, porque por gracia, ¿por gracia qué? Sois salvos por medio de la, escuchen bien, por medio
de la fe. Y esto no de vosotros, pues ¿qué? Es un don de Dios. La salvación es un don de Dios, un regalo de Dios, que es el mismo Dios quien está buscando al hombre, según Gálatas 1:4. ¿Verdad? Y luego la Biblia está diciendo eso. Pero es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obras, no es por obras para que nadie se gloríe. Fue de parte de Dios. Me gusta mucho la palabra, cómo es la gracia la que sostiene. ¿Sabes? El apóstol Pablo le escribe a Tito, en Tito 3, del 4 al 5, cuando ya empiezan los procesos de transformación, empieza uno a encontrarse con la dura realidad en la que nosotros vivíamos. Miren, un muerto no se entera de lo que está pasando en su vida. Él no tiene miedo si va a temblar, él no tiene miedo si ves que viene un tren, él no tiene miedo si ve que una víbora le va a morder, él no tiene miedo si lo están impresionando los maños, un muerto no tiene miedo de nada, no sabe de qué va. Pero cuando vienes a Cristo, cuando la palabra de Dios alumbra tu vida y te empieza a denunciar lo que hay en tu vida, entonces es cuando realmente empieza un proceso de confrontación en tu vida, y entonces te toca escoger si honras a Dios o no lo haces. Dice la palabra de Dios en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la que, ¿sabes qué es una regeneración? Muchas veces en algunas campañas de predicaciones, muchas veces ha venido gente a la iglesia. Tal vez aquí no hemos tenido, pero he sabido de gente que ha ido a campañas y gente que se convierte y dice: pastor, tengo 2 mujeres, hoy escuché el mensaje de la salvación, ¿qué tengo que hacer? Quédate con tu esposa y renuncia a tu pecado. ¿No le diría eso a usted, hermano José? Claro que sí. El pastor le diría lo mismo: pastor, yo era borracho, pero acabo de escuchar del evangelio de Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Deja. Eso es regeneración. Ahora empiezas a darte cuenta de todo aquello que es el ladrón de tu vida, de aquello que ata tu vida, de aquello que limita tu vida, de aquello que infunde temor a tu vida, y empiezas a ser libre. La regeneración ahora te ha dado vida y te ha dado una capacidad en Cristo Jesús de poder ser alguien diferente. En Romanos capítulo número 3, en el versículo número 24, la palabra de Dios tiene algo, dice la Biblia así: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dios nos justifica, nos justifica gratuitamente con Él, mediante la redención de su Hijo Jesucristo. ¿Sabes? Este boleto, ¿cuántas cosas ampara? ¿Sabes hasta dónde puedes llegar con el coste de este boleto? Si tú puedes mirar en Isaías capítulo número 54, el versículo número 1, dice: ensancha tu mente, no seas escaso. Es algo que habrá de revolucionar tu vida. ¿Por qué? Porque en el capítulo 53 puedes encontrar lo que se ha pagado para que tú tengas esa nueva realidad. Ahora en Cristo fuimos justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús. Y así podríamos hablar mucho más de la gracia. Podríamos hablar, pero no nos va a dar tiempo. Voy a parar esta parte aquí. Vamos a seguir hablando de otras cosas más. La gracia, hermanos, es la única manera por la cual se es salvo. La gracia es el propio Dios. Así de infinito es el inconmensurable favor de Dios para el hombre. ¿Qué tiene el hombre en particular? Fue creado por Dios a su imagen y semejanza, y Dios le amó desde que le creó. Nunca lo dejó. El hombre pecó, pero Dios nunca abandonó a su criatura.
siempre estuvo dándole la oportunidad, así como le dio la oportunidad a Adán y a Eva. Muchas veces uno piensa que injusticia, que desgracia la mía. Y uno pregunta, ¿y por qué? Dice, es que Adán y Eva nos metieron en este problema. No es injusto. Ellos tomaron su derecho. Hoy, nosotros también tenemos la oportunidad de mirar a Cristo y ser salvos. Pero es igual, la decisión es tuya. Ahora, ¿amas tu pecado? ¿O vas y tomas del agua, de la fuente de la vida que es Cristo Jesús? También sigue siendo tu decisión. O tu vida bendecida o tu vida desafortunada. Tenemos la misma oportunidad. Así que piense usted en eso. La gracia de Dios es ese favor. Y en Efesios capítulo número 1, en el versículo número 7 dice la Biblia, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hay algo que a mí me llama la atención. Cuando Dios habla de su gracia, no habla de pobrezas. No es un Dios cuentachiles. No es un Dios que es como lo hacen en el mundo de la religión. Es San Judas Tadeo, el abogado de las causas ¿qué? Imposibles. San José, el santo de los carpinteros. Santa Cecilia, la de los músicos. La Santa Muerte, pues a todos nos va a llevar. Y no es Dios así. Él no es tan escaso. Él habla de su riqueza, de su gracia. Y si tú puedes ver lo que dice Efesios, es apasionante, según las riquezas de su gracia. Él cubre todo, Él es quien llena el corazón de todos y en todos. Hermanos, un hombre pleno, un hombre maduro. La otra vez hablábamos de la madurez en el cristianismo y pensamos que los cristianos maduros ya son las que ya la polilla les anda sonando. No. Cristiano que ha llegado a la madurez es un cristiano que tiene un conocimiento, que lo ejecuta y es capaz de comprobarlo en la Biblia. Eso es diferente. Por eso, hermanos, a la gente toda la vida no le ha gustado pensar. ¿Tú sabías eso? A la gente no le gusta pensar. Piensa cosas malas, le encanta, pero cosas para bien le cuesta mucho trabajo, le cae de peso. Vea usted Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. ¿Para quién? ¿Qué te falta que no tenga Cristo para ti en tu vida? ¿Qué te falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Sabes? Cuando un corazón puede cambiar, es exactamente lo que Jesús dijo en Juan 17. Si alguno tiene sed, ¿qué tengo que hacer primero? Yo primero tengo que identificar si tengo sed. Si no tengo sed, ¿tú crees que vas a ir a Cristo si hay alguien que no tiene, si es incapaz profundamente de reconocer que hay algo mal en su vida? No irá. No irá. Y luego ir. Sí, usted tiene que ir porque Él ya vino desde allá hasta acá. Él no irá. ¿Sabes cuánto cuesta reconocer? ¿Por qué la palabra de Dios dice que si uno tiene que humillarse? Porque reconocer que te equivocaste es humillarte delante de Dios. ¿Y saben qué? Eso es difícil. El ser cristiano no es difícil. El obedecer es lo que a nuestra carne nos cuesta horrores. El reconocer que yo me equivoqué, eso es difícil. ¿Por qué? Porque estoy montado en mi caballo y no reconozco. Aunque tenga sed, no lo reconozco. Jesús dijo, si alguno tiene sed, número 2. ¿Y yo por qué voy a ir? ¿Yo por qué tengo que ir? Venga a mí. ¿Y no habrá otra manera más fácil? ¿No lo podemos arreglar de otra manera?
Por eso es que las religiones ofrecen tantas cosas tan baratas que así es esto. No voy. Ven, no voy. El hijo pródigo, Dios, ahí representado como su padre, le dio todo. Fue y se lo gastó viviendo perdidamente. Pero él tiene una virtud. Volvió en sí. Y su padre, ustedes nunca van a leer que su padre lo anduvo buscando de cantina en cantina, de posible en posible. No lo fue a buscar. Cuando él reconoció, ¿qué hizo? Volvió en sí y dijo: voy a ir en la casa de mi padre. Hay muchos hombres, muchos jornaleros que viven bien. Voy a ir. Y fue para allá. ¿Qué tendría que hacer un hombre? Dice Juan: si alguno tiene sed, número 2, venga a mí. Y número 3, beba. No está diciendo, a ver, abre la boquita. Y eso a nosotros no nos gusta. Velo en tu vida. Cuando hay alguien que te va a dar un consejo, ¿qué es lo primero que haces? Brincas. Lo primero que haces es brincar y empiezas a escuchar tus razones. Porque si yo escucho la amonestación, entonces yo mismo acepto que soy ignorante, que yo me equivoqué, y eso no es posible. ¿Ves por qué la gente no cambia tan fácil? Dale a tus hijos consejos y ¿qué te van a decir? Tú porque ya estás vieja. Tú porque no tienes Facebook y tú no sabes cómo se le pica aquí, se le pica acá. ¿Qué vas a decir? Si una persona joven le da un consejo a un viejo, ¿qué le dice? ¿Tú qué me vas a contar? Si un viejo le da un consejo a un nuevo, ¿tú qué me vas a contar si tú ya estabas para allá del bien y del mal? Pero la gente es orgullosa. Por naturaleza somos orgullosos. Pero eso es lo que dice: si alguno tiene, venga a mí, venga a mí y beba. Y hasta entonces es cuando es maravilloso que de su interior correrán ríos de agua viva. Mientras, no. Sí, se seguirá siendo un religioso más, pero no hay vida. Y eso es un grave peligro. Porque los judíos estaban hasta tirando agua en esa fiesta de los tabernáculos. Y Jesús con sus locuras diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. Eso no les cuadraba. Entonces, amados hermanos, la gracia de Dios está acá para nosotros mediante Cristo. Vea usted, tiene un boleto pagado. Cristo Jesús pagó por gracia. Usted lo único que tiene que hacer es recibir ese perdón de Dios, saberse, cuando ya lo ha recibido, entonces empiece a disfrutarlo, empiece a gastarlo. Hagamos esa analogía, está en un hotel de gran turismo, todo incluido. No tienes que ir a pagar lo que ya está pagado. Disfruta de todo eso. Versículo número 5 y 6 de 1 Corintios, el versículo es el 5 y el 6, dice la Biblia: porque, otra vez, mira esta palabra, porque en todas las cosas, en todas las cosas, fuisteis enriquecidos. ¿En quién? En Él, no en ti, en Él. Es en Él. ¿Y sabes por qué es la desgracia de muchos de nosotros como cristianos? Que sabemos más de fútbol, que sabemos más de esos programas de misericordia, la UFC. Sabemos más de análisis de deportes y no conocemos a Jesús. No puede un hombre ser enriquecido en Cristo si desconoce a Jesús. Eso no es posible. No es posible. Nunca será posible. Pero dice la Biblia: porque fuimos enriquecidos en Él. ¿Quieres ser enriquecido? Conócelo a Él. Y luego mira, en toda palabra y en toda ciencia. Dos cosas que nos cuestan horrores. La palabra, hemos visto, es la acción de Dios. La palabra es acción de Dios. ¿Quieres ver eso? Lo puedes ver en donde quiera. Fíjate bien, allá en el libro del Génesis, todo el primer capítulo: y dijo Dios,
y dijo Dios, y dijo Dios. ¿Y qué es lo que se produjo con lo que dijo Dios? Las cosas. ¿Sabes? Con la palabra que Él está diciendo a través de su Biblia, si tú le permites que ella haga lo que tiene que hacer, serás enriquecido en todas las cosas. ¿Y qué quiere decir ciencia? Es lo que tú puedes comprobar. Lo que no se comprueba no es ciencia. No importa quién lo diga. La ciencia, la Biblia es el libro más científico que puede haber debajo del sol, porque es un libro que se comprueba en todas las latitudes, bajo todas las circunstancias. Esto es ciencia. Entonces, ¿cómo voy a comprobar la palabra de Dios si de repente ni la conozco? Todavía hay cristianos que dicen, y como dice la Biblia, y como dijo Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Ustedes todavía, y hay gente, hay cristianos que dicen, y como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Y en dónde está? Bueno, pues ahí lo dice, pero no sé dónde está. ¿Cómo puede ser así? No enriquece el no conocer a Dios. Al contrario, no se empobrece tropezando y tropezando. Versículo número 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado. ¿Qué es confirmado? ¿Qué es un testimonio? ¿Qué es un testimonio? Juan dio testimonio de lo que vio. Es algo de lo que tú viste. Es dar un testimonio. Y sabes, de verdad que Cristo anhela comprobarte en tu vida todos los días mediante un proceso, su palabra y su ciencia, darte testimonio de que Él es real en tu vida todos los días. Yo no te voy a decir cosas que tú quisieras escuchar, que se oyen bien, pero que están fuera de la Biblia. Así que piense usted en esto. No cabe duda que para poder pertenecer y acceder a tan más maravilloso privilegio, Dios pagó nuestra entrada por la gracia en Cristo Jesús y ahora nos insta a hacer nuestros todos estos potentosos argumentos, la palabra y la ciencia, que tienen como firme propósito confirmar en nosotros el fiel testimonio de Cristo. Y fíjese bien, ¿cómo puedo yo saber si estoy en Cristo? Pablo se lo dijo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 13, en el versículo número 5. ¿Alguien que lo quiera leer? Segunda Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. ¿Cuál es la invitación? Dije hace rato que la salvación es por medio ¿de qué? De la fe. Y sabes, me gusta esto y se va a oír un poco raro, pero quiero que lo pienses bien. La salvación es por medio de la fe, pero no descansa la salvación en la fe. Descansa en la gracia de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la fe a cada rato, a veces ni siquiera la experimentamos. Por eso Pablo te está diciendo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Y qué más? Probaos a vosotros mismos. Y esa es la parte. Probaos a vosotros mismos. ¿Qué es eso?
¿Qué parte de la palabra de Dios tú la estás procurando comprobar en tu vida para que tú veas el testimonio de Cristo en tu vida? ¿Qué parte? O sea, ¿cuál es ese reto que tú estás tomando de la palabra de Dios para comprobar que Cristo es de verdad en tu vida? ¿Sabes? Si de repente algo no pasa en tu vida, ¿sabes cómo nos pasa? Nos desanimamos. Nos desanimamos. Si oramos y algo no sucede en nuestra vida, yo he escuchado a gente que dice, ni siquiera sé si tengo fe. ¿Han oído eso? No tengo fe. Hey, te está forzando Dios a hacerte más fuerte. Esfuérzate y sé valiente. No, Dios es un buen padre. Dios no es un padre consentidor que todo le da a sus juniors. Nosotros no podemos ser juniors de Dios. ¿Por qué? Porque Él no quiere hijos inútiles. ¿Sabes por qué? Porque a lo que vamos adelante necesitamos gente capaz. Dice la Biblia, bien claro, examínate a ti mismo. Porque somos muy fáciles. Ay, que el hermano no tenía fe. Ay, el pastor no tenía fe. Ay, menganito no tenía fe. Fíjate, dice que es esto. Y ahí sí somos buenísimos. No, dice que es esto. Y no tenía fe. Ahí sí nada que nos gane. No, dice, examinaos a vosotros si estáis en la fe. Tiene usted que comprobar en su vida, retarse en su vida, hacer las cosas, hacer las promesas de Dios en su vida una maravillosa realidad, comprobándola para su bien. ¿Y eso qué es? Administrarse la gracia de Dios para su vida. Bueno, piensa en esto. Es la palabra inspirada de parte de Dios, la cual es la acción de Dios, que tiene la firme intención en todos aquellos que la oyen, la reciben, la obedecen y la guardan, el hacer hombres y mujeres que están enteramente preparados para toda buena obra. ¿No dice eso? Segunda de Timoteo. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la palabra inspirada o soplada, quiere decir, de parte de Dios para hacer hombres inútiles o hombres, ¿para qué? Vean segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura. Y eso cuando tú empiezas a atesorar palabra en tu corazón, mucha palabra en tu corazón, la empiezas a creer, la empiezas a probar en tu vida, entonces dice la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda. No son cristianos, estos son cristianos de mucho impacto y de bajo costo. Los otros son de poco impacto y de mucho costo. ¡Qué dolor de cabeza! ¿Sabes qué está diciendo el Señor? Que su palabra hará maravillas en tu vida. El pueblo de Israel escuchó eso de Josué: santificados hoy porque mañana Dios hará maravillas entre nosotros. ¡Wow! Dices tú, le voy a hacer. Pero ¿sabes qué? En el mundo en el cual hoy vivimos es ridículo, y lo digo bien, es ridículo. ¿Cómo es posible? Yo no sé, no me meto en la casa de nadie, no voy a decir que alguien lo va a contar. Es impresionante cómo es más probable que estén haciendo una práctica de brujería en su casa que atesorar la palabra para ver el poder de Dios en su mano. Isaías dijo: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién? Es más fácil poner una manzana en un bol de agua para las malas vibras. ¿Sí o no? Yo espero, yo por eso no visito a nadie. Yo espero que en su negocio no estén poniendo sábilas, no estén poniendo ramitos de albahaca, no le amarren moñitos
a sus plantas, a sus chiles para que no se les caiga. Eso es del diablo. No es eso. El Señor está diciendo otra cosa. Y Él quiere comprobar a ser hombres enteramente, no a medias, no hace muchos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Ves cómo empieza a revolucionarte? ¿Qué necesitas primero? Primero entra por el boleto que se llama la gracia, donde está todo pagado, all inclusive. Así que esa palabra de Dios soplada, inspirada, es buena para hacer cosas maravillosas. Es la palabra la que nos va a permitir ir descubriendo y creciendo en ella cada vez más y más, de manera que sea el testimonio, y de manera que el testimonio de Jesús se pueda ver en ti, como lo dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo número 4. Y vea usted cómo la inteligencia, la sabiduría y las cosas bellas se hacen de esa manera. En Proverbios capítulo número 4, el versículo es el 18. Ve usted, cuando tú eres un cristiano que vives la palabra, no serás. A mí me gusta el éxito que Dios tiene, la excelencia que Dios tiene. Dice la Biblia, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que, ¿qué? Hasta que el día es perfecto. Dejémonos de perder el tiempo. Hermanos, es maravillosa la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Permitir que esa palabra sea sembrada en mi corazón. No pensar que esa no la necesito yo. Toda es inspirada de Dios. Yo no puedo decir esta palabra sí, esta palabra no, esta me conviene, esta no me conviene, esta sí, esta no, esta me cuadra, esta no me cuadra, esta me acomoda. No, de ninguna manera. Enteramente para que el hombre sea perfecto. El camino de un cristiano es así, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Mediante la acción. La acción es la palabra, y la palabra de Dios es la dinamis, es la fuerza, es el poder que nos va a nosotros dar vida a los que antes estábamos muertos. Eso dice Efesios 2:1, pero Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Es la acción que la palabra de Dios provoca en el hombre y descubre, nos da el conocimiento que es ginosco, el propósito de Dios, y Cristo es confirmado en nuestra vida. Ve Efesios 3:16, que es una confirmación. A ver, Efesios 3:16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, de ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Sabes? A mi hombre interior le falta comunión con Dios. A mi hombre interior le falta lectura de la palabra de Dios. A mi hombre interior le falta fe. A mi hombre interior le falta confianza. A mi hombre interior le falta esperanza. ¿A qué le falta? La palabra de Dios otra vez vuelve a decir algo bien importante: para que os dé conforme a las riquezas de ¿qué? De su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Qué impresionante palabra. Qué impresionante es cuando esto se tiene que hacer, no nomás se tiene que decir. Hablábamos, el pastor Sugel Michelén estaba hablando de una iglesia pragmática. ¿Saben qué es una iglesia pragmática? La palabra pragmatismo es una iglesia que es como una utilería. Es como cuando vas a los estudios allá Universal, esas casas tan bonitas que se ven, son ciudades artificiales, no viven ahí, son los estudios, hacen películas ahí, son de utilería. ¿Sabes cuántas iglesias hoy están siendo de utilería? Gente de relleno. Usted no debe de permitirse nunca ser un personaje que no es importante en el reparto de la obra de Dios. No se lo puede permitir. No debe de permitirse eso usted en su vida. Así que vea usted, Él le ha dado conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos. ¿Te falta ánimo?
de falta de determinación. ¿Sabes qué tragedia es ser una persona que no se determina? Había un rey que tenía problemas, un rey de Israel que tenía problemas con Siria. El profeta Eliseo está ahí. Y el profeta Eliseo le agarra la mano, le apunta y le dice: así vas a tirar la flecha rumbo hacia allá. Esa saeta es la salvación de Israel. Pero el rey, cuando este hombre llamado Eliseo le dice: golpea tus flechas contra la tierra para que seas libre. Este hombre estaba viendo la determinación. La golpeó 2 veces. Eliseo se enojó. Y un profeta sí tenía, y todos los hombres de Dios tienen el derecho de enojarse cuando de repente se tira la palabra. La golpeó 2 veces. Y dijo: si lo hubieras golpeado 5 veces, ¿hubieras acabado con ellos? Pues ahora 2 veces lo besarás y nunca más te lo quitarás de encima. Hermanos, cuando uno ya se convirtió en cristiano, hay que entrarle con todo. Sé tú quien debe de dirigir, hombre, tu vida. Vea usted qué importante es la falta de determinación. Yo te puedo asegurar que a ti como padre natural no te gustan los hijos con una actitud mediocre, con falta de determinación. ¿O sí les gustan? Bueno, parece que sí. Bueno, a Cristo no le gusta. Por eso los insta. Ahora bien, la ciencia se hace manifiesta en nuestra vida cuando se puede comprobar todas las cosas que Él nos dio para nuestra propia vida. Él se manifiesta una y otra vez cuando podemos alinearnos con su palabra y comienza a manifestarse en nuestra vida que somos participantes y no espectadores. En 2 de Pedro, capítulo número 1, el versículo es el 3 y el 4. 2 de Pedro 1, 3 y 4. Y escuchen esto, está impresionante si usted lo puede recibir. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué? El conocimiento. ¿Sabes? Hay un dicho vulgar que dicen: el que no sabe es como el que ¿qué? El que no sabe es como el que no ve. La gente por eso tropieza, por su ignorancia. Entonces, si la Biblia está diciendo mediante el conocimiento, o sea que tienes que conocer a Cristo, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y escuchen esto, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas. Eso es lo que yo les estoy pidiendo, que lo comprueben por medio de la fe y reciban lo que Dios ya les ha dado. Hermanos, esto es diferente. Yo estaba escuchando alguna vez, siempre yo estoy aprendiendo, y para bien y para mal, para no hacerlo y para comprobarlo. Había un pastor que estaba orando y estaba poniendo: está cayendo su gloria. Y todos los hermanos, como en una especie de psicosis colectiva, todo recibiendo. Así no se recibe. Yo no digo que no está linda la canción. Está cayendo su gloria sobre mí. Hey, hay que leer. No está cayendo así. Es necesario ocupar tu vida, y eso es lo que nos cuesta, y es más fácil lo otro. Yo lo entiendo, es más fácil lo otro, pero eso se te va tan pronto termina. Dice la Biblia: hey, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Tú no hiciste nada ahí. Mediante el conocimiento, ahora sí, de aquel que nos llamó. Tengo que conocer a Cristo. Y ahora bien dice: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿A causa de qué? ¿Sabes? Recibir la gloria de Dios de esa manera y no dejar el mundo, eso es bien lindo y es bien fácil. Pero lo otro es lo que transforma las vidas.
te hace de verdad que estés adentro. Tenga cuidado. Así que piensa en esto. Piensa en esto. De una naturaleza divina. ¿Cómo vine yo a tener una naturaleza divina? Mediante la gracia que me dio el perdón. Ahora mi conocimiento está siendo diferente. Y miren cómo es Dios. Dice, y el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las ¿qué? Todas las cosas. ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos. ¿Lo hemos hecho nuestro? Probablemente no. Versículo número 7. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? No sé, pero yo no he oído en muchas predicaciones acerca de este pasaje, porque es un pasaje harto complicado por la confusión que ha prevalecido por mucho tiempo. Y no es complicado, es hermoso. Hay cosas acerca de lo que dice aquí, y aquí yo creo que nos vamos a detener un poco. Dice, de tal manera que nada os falta, ¿en quién? En ningún don. Esperando la manifestación. ¿Quién va a hacer la obra? Cristo. Mediante ti. Y esto debes de leerlo con detenimiento. Y escuche esto. Dice la Biblia, esperando ¿qué? La manifestación. Esto uno podría decir, y es que el don el don de las lenguas, que ahorita voy a explicarlo, el don de la sanidad, el don de profecía, el don son 9 dones del Espíritu Santo, solamente se le dieron a los corintios, y algunos nada más, algunos ya dejaron de existir. Eso lo dijeron en el año 397 en un concilio, y ellos dijeron, esto ya dejó de existir, esto ya dejó de existir, y esto ya dejó de existir. Escuchen esto, léanlo bien. El cual también os confirmará, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Dejó de existir? Véanle bien para que no se vayan a enredar y luego va a decir, el pastor dijo otra cosa, Dice la palabra de Dios, de manera que nada os falte en ninguno. Y eso uno podría decir, solamente fue a los corintios. Vea lo que dice el verso número 2. A la iglesia de Dios que está ¿en dónde? A los santificados llamados a ser santos, con todos los que ¿en qué? En cualquier ¿qué? Invocan el nombre de Dios. ¿Sabes? Así como la iglesia de Corinto era una iglesia completa en dones, nada os falta. Yo no dije eso, digo Pablo. Pero eran bien carnalotes también. Hacían las cosas indecentemente y sin orden. Y eso es lo que estaba mal. Y bueno, muchas cosas, pero vea usted, Dios dio esto de manera que se manifieste Cristo con respecto a lo que Él está haciendo en su iglesia. ¿Para qué? Para que no parezcas ídolos mudos que son llevados de un lado para otro, sino que cada uno de los cristianos tenga la presencia de Dios y la manifestación y la confirmación del Señor Jesucristo en su vida. Eso requiere, ¿sabes? Muchas veces cuando tú oras porque Dios haga algo en la vida de alguien, y ahorita vamos a ver esos dones, está en 1 Corintios capítulo número 12, cuando hay el don de la sanidad, eso no es particular de alguien, eso Dios lo dio a quien se le antojó por medio del Espíritu Santo. No es particular de nadie, ni es para infundir miedo, ni es para hacer como hace Cash Luna, que tira una raya imaginaria y de ahí nadie puede pasar, deificándose él como un Dios. No, no es así. Véalo bien. Fíjese bien, vamos a tratar de escudriñar esto porque hoy hay mucha situación que confunde. Vea usted solamente su Biblia, a mí déjeme en paz.
Vea usted, dice ese versículo que nos permite considerar cómo Dios por medio del Espíritu Santo puede actuar de una manera totalmente sobrenatural. ¿Cuál es el objetivo? Que el Señor se ha manifestado en nuestra vida, se muestre en tu vida y veas el testimonio de su realidad. Y mira tú lo que dice en 1 Corintios capítulo número 12, ahí están los dones del Espíritu Santo, de manera que no falta ni uno, porque el Espíritu Santo todavía sigue pues completo, supongo yo. Dice la Biblia en el versículo número 7, pero a cada uno le es dado ¿qué? La manifestación para provecho. Porque a este es dado el espíritu de palabra de sabiduría, el primer don. Palabra de sabiduría, ahí no tenemos ni un problema, nadie tiene problemas con eso, ¿verdad? A otro, el de ciencia, según el mismo. A otro, el de fe, por el mismo espíritu. Y vean qué tan necesario era ir puntualizando por el mismo espíritu. Y a otro los dones de sanidad por el mismo espíritu. A otro el de hacer milagros, a otro el de profecía, a otro el de discernimiento de espíritus, a otro el de diversidad de géneros de lenguas y a otro el de interpretación de lenguas. Creo que los dones que podrían causarnos ruido son el de milagros. Y el de las lenguas. Quiero aclarar los dos. Y lo quiero aclarar con un hecho. Un milagro es algo donde nada tiene que ver la capacidad del hombre. Es algo sobrenatural. Y es por el mismo espíritu. Hace unos años, no sé a quién le contestó Dios, yo creo que contestó a la iglesia. Ustedes saben del caso que tuvimos en la iglesia. Aquí está Yadira, una iglesia orando y pidiendo. A veces nos confundimos con esta parte que dijo Jesús, Señor, que se haga tu voluntad, pero la sacamos fuera del contexto. Cristo, Dios no negocia con el pecado. Y esa era la voluntad de Dios, que Él pagara el pecado de todos nosotros. Ojalá y así le dijéramos, Señor, ¿qué hago con mi pecado? Crucifícalo, nos diría. Así. La iglesia estuvo orando, pidiendo justamente qué es lo que queríamos. Queríamos sanidad y queríamos no tan solo su salud de ella, sino se necesitaba de la verdadera mano de Dios que interviniera sobrenaturalmente. El diagnóstico de ella era este: se la recibimos, pero fírmele, su hija está muerta. Entra muerta, o se muere en la operación, o se muere después de la operación, pero de que se muere, se muere. El páncreas era un páncreas necrosado. Ella es doctora. No hay recuperaciones pancreáticas. No es hígado. No hay. Pero la iglesia oró. Y ahí está un testimonio de que Dios hace muchas cosas. No tan solo ellos. Ahí está un pastor que se llama José. Pregúntele cuántas veces lo han querido matar. Y nunca lo ven solo. ¿No, hermano? Dios hace cosas que de verdad son espectaculares. ¿Por qué no lo aceptamos tan fácilmente que Dios puede hacer una obra? Por nuestra incredulidad en nuestro corazón. A veces estamos orando por algo de verdad que es difícil, y díganmelo, ¿tienen duda en su corazón, sí o no? Están orando por el marido que es tremendo, y dudas que va a cambiar. ¿No oramos así? Dios hace todas esas cosas. Ahora uno puede decir,
pero eso ya cesó. Bueno, vamos a ver acerca de las lenguas. Yo quiero que ustedes entiendan, bíblicamente las lenguas son idiomas. Yo no lo digo, lo dice Pablo. No vamos a hablar, bueno, son idiomas. Yo sí puedo decirle, hermano Dona, ¿dónde está el hermano Dona? Venga para acá, hermano Dona. A ver si, vamos a ver quiénes son cristianos, todos les van a entender. A ver, hermano Dona, díganos, hermano. Sí, dígale. Guachiano Shiniano. Dígale esa. Cuando Háblale. la praja, la pastora. ¿Entendieron? ¿Usted sí? Yo puedo mandar a traer a Andrea que hable en inglés. No le voy a entender. Lo único que sé en inglés es McDonald's. Pero no le vamos a entender. Y si él está orando así, si él está predicándoles a todos así, que bien el hermano Don, el hermano José, les va a hablar un mensaje maravilloso del poder de Dios, ustedes no vamos a entender. Hermanos, la palabra de Dios, gracias hermano, gracias. Dice esto, y anótenlo para que muchas veces le sacamos la vuelta a hablar con alguien que tiene ese conflicto de las lenguas. Dice la Biblia en 1 Corintios 14:6, dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, la pregunta es, ¿qué aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, o sea, de modo que lo comprueben, o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como flautas o cítaras, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Pero vean ustedes el verso 14. A ver, lean ustedes en su Biblia. 14. Tantas clases. 14 días, perdón. Tantas clases de qué? Idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Yo estoy de acuerdo. Ahora sí, hermano, ¿nos puede decir en español? En cristiano, diga. ¿Qué dijo? Ni yo entendí. Dijo, buenas tardes. Nadie le contestó. ¿Ves? En el mundo hay muchas clases de idiomas. Ahora, en el versículo número 11 dice extranjero. Ve tú lo que dice. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero. Yo no me voy a fletar a decir burra, burra, aquí hay burra. Yo me sé eso porque oí a un vecino que tenía que hablaba de esa manera. Yo no le entendía. Son idiomas y es como si uno estuviera en un extranjero. El hermano José puede darles una super predicación, pero él salió bendecido y lo que le entendieron. Los demás, vamos a salir, yo no le entendí. Y nomás no estuvo ahí tanto tiempo. Eso sí, puede salir mal, pero no, de ninguna manera. Qué bendición es cuando Dios nos habla con entendimiento. Así es. Una vez mi papá lo invitaron a predicar y lo único que decía el hermano que estaba tratando de que los hermanos no se durmieran, y decía mariga, pozole. Dije, no, ya estuvo, ya entendí la mitad. Pozole por lo menos. Va a haber terminado este asunto. Así que, hermanos queridos, la Biblia dice en el libro de los Hechos que había como 17 gentes
cuando vino el descenso del Espíritu Santo, y todos los varones que estaban allí eran judíos, y ellos decían: ¿y cómo es que hablan en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y escuchamos las maravillas de Dios. Tú le preguntas a alguien que habla, ¿y qué cosa dijo? Solamente mi espíritu y el del Señor me entendieron. Yo no. No es así. No es así. Amamos a la gente, pero de verdad deben de reaccionar a lo que la palabra de Dios dice. Es impresionante. Los dones y la gracia de Dios confirman. Hermanos, tú puedes orar por alguien. Si de verdad lo puedes creer, sucederá en Cristo. Cuando tú tienes fe, la fe normalmente se ejecuta a favor de otro. ¿Te acuerdas del centurión romano? Señor, solamente di la palabra y mi criado sanará. Señor, solamente tú puedes curar a mi hija, dijo la mujer Siro-Fenicia. Y así fue la mujer se compuso. Señor, estaba orando a la iglesia, te pedimos por la salud de Yadira, que se componga. Y el Señor no tan solo la sanó, sino que obró un poderoso milagro y su páncreas se regeneró. Dios hace, le dimos unas gotas, le dieron una buena atención. Ahí está algo que no era posible, sobrenatural. Y es por eso que los corintios tenían esa situación. Jesús era confirmado. Ahora quiero mencionarles esto. Ahora dice en 1 Corintios 13, porque este es uno de los argumentos que nosotros como cristianos, que de repente le tenemos miedo a la palabra milagro, ocupamos para defendernos equivocadamente. Yo espero que usted no lo haga. Ahora, 1 Corintios 13, 8 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías, yo te pregunto, ¿para qué va a servir cuando yo esté con Cristo la profecía de Cristo vendrá? ¿Para qué va a servir? Ya se cumplió. Nacerá de una virgen, esa profecía, ¿para qué sirve? Ya se cumplió. ¿Ves? Dice, pero cuando dicen las profecías se acabarán y cesarán, y la ciencia. Entonces, es impresionante leer la palabra libre de prejuicios. ¿Para qué vas a hablar? Ahora todo, no sé, hay un montón de chiflados dicen que todos tenemos que hablar en hebreo. La Biblia dice de toda nación, de toda tribu y de toda lengua. ¿Usted cree que Dios no nos entiende? Pero qué caray, ¿verdad? Dice ahí, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Cuando venga quién? Cuando venga Cristo. Por eso es necesario que el Espíritu Santo confirme la presencia de Cristo en ustedes todos los días. Y vengan a la comunión. La palabra comunión, y ahí quiero terminar, la palabra comunión quiere decir participante de lo mismo. Eso es comunión. Y es cuando nosotros se nos desenreda la pita y entendemos todas las cosas. ¿Hasta cuándo el Señor va a estar confirmando de esa manera? Hasta que Cristo venga. Dice el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, fiel es Dios. Escuchen esa palabra, fiel es
Dios. Y no tan solo le dio a los corintios, sino a todos los que invocan el nombre de Dios. ¿En dónde? En cualquier parte del mundo. ¿Y sabes? Por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Nuestro. Eso es todo incluido. All inclusive. Desgraciadamente a las cosas que no las entendemos, lo primero que le ponemos es una cerca. Pues vence esa cerca, ¿cómo? Conociendo a Jesús. Por eso dicen Romanos 8, 15 y 17 lo siguiente. Esto es impresionante. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor, sino haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y escuchen esto. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién da testimonio? ¿Por qué es tan necesario probarnos a nosotros mismos? ¿Estamos en la fe? Hermanos, somos cristianos y no hay gente más incrédula que muchas veces que la que está en la iglesia. Porque oímos de Dios, pero no creemos a Dios. ¿Por qué? Por nuestra incapacidad ¿de qué? De conocer la palabra y la ciencia de la comprobación de esa palabra. Gálatas 4, 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la que, escuchen bien, la adopción de su Hijo, por lo cual sois hijos, por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué envió? El Espíritu por el cual clamamos, o el cual clamaba Padre. La Biblia dice, y si hijos, ¿qué? Herederos y coherederos. El asunto es que hay cosas a las cuales le sacamos la vuelta. Por favor, lea su Biblia, medite en su Biblia, hable con Dios y dígale, Señor, ¿qué oí hoy? Cualquier aclaración está grabado. Así es, hermanos. Así que, qué bendición que usted tiene. Poder comprobar el testimonio del Cristo que obra a través de usted. No le ha quitado ningún don, nada más que a veces lo hemos malinterpretado y hemos hecho una verdadera pachanga de todo esto. Pareciera ser, hoy hay iglesias que ya no predican, no es tan importante el arrepentimiento. Por favor, vengan por su milagro, llevan a la gente por su milagro, no pare de sufrir, yo no sé cómo le sacan hasta los ojos, vengan por su milagro, y la gente con ganas de su milagro, ay, vaya, entrega las escrituras, los aretes, el coche, todo entregan. Por ahí va a venir una falsa profeta ahí tremenda, se llama Ana Méndez, una señora tan especial, golpea el rostro de Mamón por $1,000. No, hombre, los deja sin dinero. De verdad, lean su Biblia. Es lo único que les puede abrir los ojos. Atesoren la palabra, lean la palabra. Permitan que el Espíritu Santo les convenza. De verdad háganlo por ustedes. Es un asunto personal. Entonces, no los enredé. Bueno, de repente no es tan fácil predicar. Bien, hermanos, vamos a terminar.
Que Dios les bendiga. Y vamos a